Los invitamos a tomar sus asientos. En unos momentos empezaremos este evento. Gracias. Invitamos a todos a tomar sus asientos. Estamos a punto de comenzar. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es un homenaje en memoria de un ilustre mexicano, fecundo maestro, activista silvestre, evangelizador católico, político apasionado, pensador incansable, pero sobre todo amigo de muchos. Buenas noches a todas y todos ustedes. Hoy que Carlos nos ve desde el cielo azul, seguramente desde su hermosa Mérida, le rendimos un sencillo pero fraterno homenaje que comienza con el ofrecimiento que hace el licenciado Luis Felipe Bravo Mena, a quien cedo ante ustedes este micrófono. Señor, ya no tengo nada de cuanto tu amor me diera, todo lo dejé en la arada en tiempo de sementera. Ahí regué mis ardores, vuelve tus ojos ahí, que ahí he dejado unas flores de fatigas y de amores. Ellas te hablarán de mí. Con este poema de José María Pemán, terminó Carlos Castillo Peraza su último mensaje como presidente del PAN ante su Consejo Nacional. Y bien podría ser también su despedida final. Hemos querido por eso adornar este homenaje a Carlos con flores, porque hoy hablaremos de él, de sus obras, del jardín que cultivó como intelectual, como político, como periodista, que lo hicieron un mexicano ilustre. Muy estimada Julieta, apreciados Carlos, Julio y Juan Pablo, distinguidos
Ricardo Arias Calderón, Héctor Aguilar Camín, Felipe Calderón Hinojosa. Señores miembros del cuerpo diplomático, señor gobernador de Querétaro, señoras y señores, estamos aquí reunidos para rendirle un homenaje a Carlos Castillo Peraza, hombre cuyas cualidades, legado y trascendencia lo hacen merecedor de muchas distinciones. Este acto lo ofrecemos como un reconocimiento a las aportaciones que hizo en todos los ámbitos de su vida, como tributo al hombre que se atrevió a imaginar el mañana y que buscó siempre ir adelante con generosidad y con alegría. Carlos labró relaciones con políticos de todo el mundo, especialmente con destacados hombres públicos latinoamericanos. Impartió cursos, conferencias en diversos países, tanto en Norteamérica, Europa y América Latina, que contribuyeron al desarrollo y actualización del pensamiento humanista. En sus múltiples viajes, ejerció el diálogo con políticos e intelectuales de todas las corrientes de pensamiento, con los que compartía experiencias y enseñanzas. Sin duda, la pérdida de Carlos Castillo Peraza nos conmovió no solo en México, sino también más allá de nuestras fronteras. El dolor por su muerte se expresan en decenas de mensajes provenientes del extranjero. En este acto intervendrá don Ricardo Arias Calderón, ex vicepresidente de la República de Panamá y ex presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, organización de la que Carlos fue impulsor y amigo. Nuestro homenaje es para quien fue ante todo un pensador, un filósofo que amó y practicó su vocación primaria, lo mismo en la tarea política que en el periodismo. En la última etapa de su vida, ante la encrucijada acuciante de optar entre la militancia partidista y su vocación de intelectual, quiso ser fiel a sí mismo, sin abandonar convicciones, y guardó lealtad a su propia obra política. Por eso, los panistas lo seguimos considerando como un compañero, un hermano que salió de la casa en busca de nuevas experiencias, pero que nunca dejó de ser parte de la familia. Sus reflexiones filosóficas de nuestra realidad política son ahora más valiosas que nunca. Todos disfrutamos sus artículos, conferencias, discursos y charlas en las que se manifestaba su inteligencia clara y punzante, la frescura y pasión por ir siempre al fondo de los temas. No fue monotemático y mucho menos aburrido. Lo mismo nos hablaba de los nuevos desafíos del mundo, de la ética política, del derecho a la vida, de sus aprendizajes en cada viaje, de autores y lecturas diversas. También hablaba de béisbol, de su apasionada defensa de la gramática, de sus experiencias en las campañas electorales, de Yucatán, su amadísima patria chica, de sus trovadores, de Dios, de la prensa, de la poesía, de su vida en el PAN. En fin, Carlos logró trascender por sus acciones, por sus escritos y por sus valientes posiciones públicas. El reconocimiento que de él han hecho innumerables escritores y personajes de la vida nacional dan testimonio de la virtud de la amistad y del culto a la palabra que practicó. Hoy está aquí Héctor Aguilar Camín, de la comunidad intelectual mexicana a la que Carlos se incorporó por méritos propios. Fue un disidente constructivo, duro en el juicio, pero generoso en la propuesta. Traigo a la memoria de todos ustedes un párrafo de su libro Disiento, en el cual nos muestra su alma. Cito: disiento de quienes prefieren no hacer nada y mantener a los mexicanos en estado de sobrevivientes. Disiento de quienes se erigen en jueces porque sé y reconozco que no soy inocente. Disiento
de quienes no se permiten perdonar, porque soy consciente de que yo también necesito ser perdonado. Cierro la cita. Como hombre de convicciones, militó en política. Desde la trinchera de Acción Nacional, supo unir un pensamiento a la acción y la filosofía con estrategia. Fue un dirigente político que nunca se dejó arrastrar por un protagonismo lucidor, pero hueco. Rechazó siempre la práctica de la estridencia para ganar las 8 columnas de los diarios del día siguiente y prefirió la actuación responsable, pero eficaz. Carlos estudiaba, leía, se preparaba y enriquecía el análisis político con argumentos nuevos para generar tiempos nuevos. Fue un ideólogo que orientó dentro y fuera de la política la acción de muchos mexicanos en la tarea cívica. Líder nato, que destacó desde su juventud como presidente de la Organización Juvenil Católica ACJM, en donde su conciencia cívica y el compromiso con la justicia, la libertad y con el prójimo maduraron. Se dio de alta en Acción Nacional en una de las épocas más difíciles de la lucha democrática en Yucatán. Más tarde dirigió el Instituto de Formación y Capacitación, que fue escuela en donde tuvo brillantes discípulos en los que dejó una huella imborrable. No voy a mencionar nombres para no cometer omisiones involuntarias, pero todos sabemos que algunos de los líderes más destacados de Acción Nacional lo tuvieron como maestro y como consejero. Felipe Calderón Hinojosa nos hablará de Carlos hoy como político. De especial mención es la labor que desarrolló al lado de don Luis Álvarez, con quien construyó la concepción estratégica y táctica para que el Partido Acción Nacional se constituyera en un factor determinante de la transición democrática, sin la cual, no tengo la menor duda, no hubiera sido posible la victoria electoral del pasado 2 de julio. Fue electo presidente del PAN. Desde ahí consolidó el diseño de avances graduales y sólidos que permitieron a su partido escalar hacia la presidencia de la República años después. Digámoslo sin regateos, Carlos quiso ser trigo en el molino de la historia para que nuevas generaciones disfrutaran la harina y el pan. Finalmente, este homenaje no estaría completo si no extendemos nuestro reconocimiento a su familia, quienes donaron al hijo, al esposo, al padre, al hermano, para el bien de México. Y hoy tendremos el gusto de escuchar a Carlos Castillo López, su primogénito, que amablemente ha aceptado participar en este acto. Amigas y amigos, ofrecemos este tributo de reconocimiento al amigo, al compañero Carlos Castillo Peraza, porque fue un buen mexicano y porque puso su talento al servicio del bien, porque cumplió con su deber y no rehuyó a las responsabilidades a las que lo urgieron sus convicciones. Le ofrecemos este homenaje para decirle con admiración: gracias, Carlos, conscientes de que nuestra gratitud no es ahora lo más valioso para él, sino aquello que Efraín González Luna expresó alguna vez de manera magistral de la siguiente manera: al término de la jornada, en la conciencia y en el corazón del que supo luchar, se escucha o una palabra de los hombres, en el caso de la patria, que diga gracias, o en una palabra de más arriba, de la cumbre en que el ser y el infinito se abrazan eternamente, que diga simplemente está bien. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis Felipe, por estas palabras. El pensamiento y las ideas de Carlos Castillo trascendieron las fronteras de esta nuestra patria.
Carlos supo acompañar a sus ideas de entregas frecuentes en donde depositaba semillas que día a día rendían fruto fraterno. Un amigo de Carlos, quien fue fruto de esa semilla y a quien él veía con respeto y de quien sentía gran aprecio, es don Ricardo Arias Calderón, quien aún viviendo fuera de México, compartía con él ideas y visiones. El doctor Ricardo Arias Calderón fue vicepresidente de Panamá y presidente de la Internacional Demócrata Cristiana. Es miembro del Partido Demócrata Cristiano y profesor de filosofía de la Universidad de Panamá. Él sabe que solo con mencionar un nombre se funda un recuerdo. Por eso le pedimos que ofrezca la fundación de ese recuerdo el día de hoy ante todos los aquí presentes. Nos comparte de su palabra el doctor Ricardo Arias Calderón. Bienvenido. Estoy aprendiendo a un tercer pie. Señor presidente del Partido Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena. Señora Julieta López de Castillo. A sus hijos, Carlos, Julio, Juan Pablo Castillo López. A su padre, don Julio Castillo. A su hermana, Beatriz Castillo. Al cuerpo diplomático aquí presente, amigas y amigos todos. Nos hemos reunido para rendir homenaje póstumo a un amigo. Y yo vengo a hablarles a nombre de los innumerables amigos que Carlos dejó a través del mundo, en cada país de América Latina, en muchos países de Europa, en Filipinas, en Asia. Hay gente que sintió la muerte de Carlos Castillo como la muerte de un amigo. Y quiero evitar la caricatura. Y por eso quiero partir del momento en que Carlos tomó una decisión inesperada, cuando dejó de ser, como él mismo lo decía, un panista de uniforme y carné, pero continuó siendo, y eran sus propias palabras, un panista de alma y corazón. Esa decisión que fue inesperada y que a tantos nos sorprendió, fue la decisión de un intelectual ansioso de más espacio para moverse con completa independencia personal de criterio. Fue la decisión de un creyente sediento de mayor oportunidad para concentrarse humanamente en lo absoluto, en el periodo que él esperaba sería el último tercio de su vida. Es desde esa doble vertiente de su espíritu, como intelectual y cristiano, que cabe comprender su tránsito por la política. Y digo tránsito a propósito. Carlos, en efecto, fue antes que nada un intelectual. Era filósofo de formación y vivía con intensidad las ideas que permiten comprender el mundo y nuestra propia situación en él. Amaba el lenguaje, indisociable de la razón. Era griego en eso, logos, razón y lenguaje a la vez. Y jugaba con las palabras como refinado malabarista para expresar las complejidades de su pensamiento.
lo inspiraba una fe cristiana profunda, por momentos iconoclasta, que le proporcionaba una vivencia de la trascendencia como marca indeleble de la vocación humana. Proyectaba sus percepciones intelectuales y sus convicciones religiosas hacia la cultura, hacia la política, hacia la historia de su pueblo, como integrante de una generación que transformó los valores vigentes en su patria. Tenía principios democráticos raizales que motivaron su lucha, polémica a más no decir, incansable y finalmente exitosa por la democratización de su país. Y añadía a todo esto una fina ironía y un humor que revelaban frente a la vida su sentido crítico siempre despierto y su esperanza nunca agotada. Para el intelectual creyente, como era Carlos, la participación política implica una situación humana singular. Lo digo por experiencia propia. En ella, en la vida política, el intelectual creyente vive al grado máximo la tensión entre el saber y el poder, que Platón intentó resolver atribuyéndole el poder supremo solo a los filósofos. Fórmula que hoy sabemos no corresponde a las exigencias de la sociedad abierta y democrática, y eso lo sabía Carlos, sino que corresponde a las pretensiones de algunas sociedades cerradas y autoritarias. El intelectual creyente vive también a un alto grado la tensión entre el único absoluto y lo múltiple condicionado, que las teocracias intentan resolver imponiendo lo único sobre lo múltiple, pero sacrificando el indispensable pluralismo humano y los impostergables derechos humanos. El intelectual creyente introduce en la vida política, en la lucha por el poder y en el ejercicio del poder, una exigencia ética que corre el riesgo de desbordar hacia el utopismo. Y por reacción para evitar el utopismo, corre entonces otro riesgo de caer en un oportunismo tecnocrático. Carlos los evitó los dos. Él vivió con intensidad otra tensión, la tensión entre la metodología dubitativa y crítica de su razón y la experiencia confiada y oblativa de su fe. En una palabra, él vivía una situación poco confortable en la política, por necesaria y enriquecedora que sea para él y para la sociedad. Yo tengo para mí que él no estaba hecho para la política cotidiana, que él estaba hecho para la política de la gran empresa democratizadora de México. Y cuando sintió que su tarea se cumplía, se retiró de la política militante. Él encontraba como intelectual creyente que era extraño estar entre los poderosos y entre los aspirantes a poderosos. Esa condición y la dinámica de esa condición explican para mí lo inesperado de su decisión de separarse de la política militante. Y explican también algo que siempre me llamó la atención, el conflicto vital que mantuvo con los medios de comunicación, a quienes les dijo lo que pensaba, porque no tenía el temor del político que no se atreve a decirle a los medios lo que piensan. Él se lo decía como intelectual y como creyente, y pagó el precio por decir lo que sentía y lo que creía. Y los medios no supieron apreciarlo. Lo dice quien ya tampoco tiene temor de decir lo que piensa.
¿Cuáles son, a mi juicio, desde una perspectiva de fuera de México, las grandes contribuciones de Carlos a su país y al PAN? En lo nacional, pienso que Carlos hizo su mayor contribución cuando llegó a ser presidente del PAN en 3 años, de marzo del 93 a marzo del 96. Es como si toda su actividad política anterior, con sus vericuetos y ajetreos, hubiera sido maduración para ese momento estelar de 3 años. ¿Y quién mejor que el propio Carlos nos puede decir lo que él logró en esos 3 años? Ante una Asamblea Nacional del PAN, siendo presidente, definió la estrategia que él seguía en los siguientes términos. Dijo: el presidente del partido, y hablaba de sí mismo, ha realizado un esfuerzo por mantener en este momento grave para el país una línea de pensamiento, palabra y acción que al mismo tiempo muestre Acción Nacional como la mejor oposición en acto y como el mejor gobierno en potencia. Esto nos obliga, explica con rigor, a evitar todo oportunismo, toda demagogia, toda propuesta que no podríamos ejecutar si fuésemos gobierno, toda sumisión a una supuesta opinión pública manipulada o real que empuje al país hacia salidas contrarias o ajenas al Estado de Derecho. Carlos recibió un partido que apenas comenzaba a salir de la oposición testimonial, acostumbrado a luchar y a perder durante sus ya para entonces 50 años, y con la directiva que lo acompañó en la presidencia. Y no solo, dejó un partido en plena oposición constructiva, decidido a ganar municipalidades, gobernaciones, legislaturas y por último la presidencia de la República. En lo internacional, la contribución de Carlos fue también decisiva, sobre todo desde la Secretaría de Relaciones Exteriores del PAN, que ocupó antes y después de su presidencia. Si el PAN es hoy en día miembro titular de la Internacional de Partidos Demócratas Cristianos y Populares, y también miembro titular de la Organización Demócrata Cristiana de América, si Luis Felipe Bravo Mena, su presidente, ha sido recién electo vicepresidente de la IDC, y Felipe Calderón, su expresidente, ha sido electo primer vicepresidente de OTCA, ello se debe a la labor de pionero que realizó Carlos. No me cabe la menor duda que Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, elaboró su pensamiento político por iniciativa propia. Su doctrina es una expresión específicamente mexicana del humanismo cristiano, en lo fundamental coincidente con el pensamiento social cristiano. Carlos comprendió eso. Su búsqueda del vínculo entre el partido que Gómez Morín fundó y la democracia cristiana internacional, esa búsqueda estuvo motivada por esta comprensión. Él se convirtió en un agente de comunicación doble. Él comunicó al PAN con el mundo de OTCA, con el mundo de la Konrad Adenauer, con el mundo de la IDC, con el mundo de las instancias que en la comunidad internacional representan la familia ideológica social cristiana. Pero hizo más. Comunicó a todas esas instancias con el mundo del PAN. Y si habemos mucho que sentimos un profundo respeto por el PAN y a través del PAN por la democratización de México, aprendimos ese respeto y esa admiración a través de Carlos Castillo. Puedo relatarles que antes de dejar la presidencia de la IDC en 1998, comencé a promover un consenso para que se escogiera la directiva siguiente. Hablé con Carlos
y le propuse que se postulara a la Secretaría General de la organización. Estuvo interesado y comenzó a planear su vida con eso en mente. 6 meses en México, me decía, y 6 meses en Bruselas. En eso la candidatura a la gobernación del Distrito Federal y la frustración que él sintió con el resultado de esa candidatura y su posterior retiro de la militancia política partidista produjeron un vuelco en su vida que ya le quitaron sentido a la Secretaría General de la IDC, pero continuaba interesado en ello. La última vez que yo vine a México antes de su muerte para felicitar al presidente electo Vicente Fox, estuve conversando con él 3 horas, contándole los avatares de la Internacional y oyendo sus sugerencias y sus consejos. Pensamos que nos veríamos de nuevo en Chile, en los congresos de OTCA y de la IDC, a los que asistieron 3 jefes de Estado: Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia y el futuro jefe de Estado de México, Vicente Fox. Pero la muerte lo esperaba, y curiosamente lo esperó en San Agustín, cerca de Bonn, en una corta visita a la Konrad Adenauer. Los nexos del PAN con la democracia cristiana tienen antecedentes históricos. Me ha resumido la historia mi amigo Francisco Paoli Bolio. No quiero alargarla. Hubo un primer momento en que una juventud demócrata cristiana, producto de la fusión del grupo social cristiano de dentro y de fuera del PAN, intentó que el PAN se definiera como demócrata cristiano. Y vino a México don Rafael Caldera, luego 2 veces presidente de Venezuela, a explicar por qué él creía que el PAN debía integrarse a la democracia cristiana. Y el PAN, con independencia de criterio, decidió no hacerlo. Pero allí no terminó ese intento. Lo revivieron Arístides Calvani, el que fue canciller de Venezuela y el maestro de muchos de nosotros en la democracia cristiana. Una figura que no dudo en decir era un santo en la política, aunque eso parezca un absurdo unir esas 2 palabras. Y por parte del PAN surgió un interlocutor para ese esfuerzo. Ese interlocutor fue Carlos. ¿Y qué trajo Carlos de nuevo al esfuerzo? Trajo su don de la amistad, su don de ofrecer la amistad, y su don de suscitar la amistad, y su don de ser amigo de cada uno en términos de cada uno. Había un sinnúmero de amigos en Carlos, y él era el amigo de cada uno en términos singulares. Su carisma era la amistad. Y gracias a ese carisma se vencieron los obstáculos. Y el PAN es miembro de la Internacional Demócrata Cristiana y de OTCA. Y figuras cimeras del PAN son vicepresidentes de ambas organizaciones. Yo no quiero terminar sin destacar el aporte intelectual de Carlos al pensamiento de la democracia cristiana. El PAN nunca ha sido un ente pasivo y no ha ingresado a nuestras organizaciones para ser un ente pasivo, sino para contribuir y ayudarnos a cambiar y que seamos mejores y diferentes de lo que hemos sido sin el PAN. Una de las contribuciones más importantes de los últimos tiempos la hizo Carlos Castillo, reflexionando sobre la globalización, en un artículo sobre lo que él llamaba
la mundialización y la globalización. Él distingue la globalización como un término que es físico, científico, geométrico, que dice lo continuo y lo mismo. La mundialización tiene que ver con lo nuevo, con lo humano, con los otros hombres que hablan lenguas diferentes, que creen diferentemente en Dios, que tienen culturas diferentes, pero que son mis hermanos. Y argumenta que la globalización hiere a los hombres e introduce disparidades sociales e introduce daños ecológicos en la medida en que la globalización no es mundialización, que no es universalización del derecho, universalización de la solidaridad, universalización de la política. Para que el globo no hiera a los seres humanos, escribe, tiene que haber mundo, o mejor dicho, tiene que haber mundialización del derecho, de la justicia, de la política, o si se quiere en términos empleados recientemente por Juan Pablo II, de la solidaridad. No habrá mundo, añade, si se permite al mercado imponer su ley sobre lo que no es ni puede ser ni debe ser económico. Tampoco lo habrá si se pretende imponer políticamente controles irracionales al mercado. Lo que hay que hacer es tornar los resultados del mercado razonables, sensatos, justos y buenos. Esa reflexión es un aporte que nos ha marcado a todos. Hay algo raro en el PAN que yo quiero destacar para terminar. Es su constancia de 60 años. No hay partido político en América Latina que haya durado 60 años en un propósito. Su consistencia. No fue oportunista un solo día de esos 60 años. ¿Y por qué? Porque siguió y tuvo en su historia la dicha la primera proposición del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y al principio del PAN hubo el Verbo de Manuel Gómez Morín. Y ese Verbo alimentó el proyecto de 60 años. Y ahora ese Verbo le llega a las nuevas generaciones del PAN a través de otro Verbo, el Verbo de Carlos Castillo Peraza. Él vivió las palabras de Manuel Gómez Morín y al vivirlas en otro tiempo, 50 años más tarde, otra persona las reinterpretó, las renovó, las cambió y las hizo vitales para el México de hoy. El PAN de hoy tiene una doble voz, la voz de Gómez Morín en la voz de Carlos Castillo Peraza. Y yo creo que si Carlos tuviera que darles un último mensaje, me atrevo a pensar que lo daría con palabras de Gómez Morín, con las palabras que utilizó la última vez que se dirigió al PAN como presidente, en la 8ª Convención Nacional de 1949. ¿Qué dijo? Que el PAN no tuerza su destino, que no pierda su tono, que mantenga siempre su sabia intrepidez, su convicción resuelta y siempre merezca el nombre
de su bautizo, para lograr por la acción decidida y el pensamiento claro una patria ordenada y generosa y una vida decorosa y libre para todos. Eso es lo que el México de hoy espera del presidente electo Vicente Fox y de su partido. Lo que tienen ustedes que hacer es enorme y yo me voy a atrever a decírselo. Tienen que democratizar el Estado mexicano con todo lo que eso implica en los campos de la Constitución y de las leyes, de la política gubernamental en ella misma y en su relación con los demás partidos, de la economía en su dimensión distributiva y social, de la cultura y de la vigencia de los valores que le den sentido solidario y trascendente a la vida, de las relaciones internacionales, en un mundo que se transforma bajo nuestros ojos y al que tenemos que aprender a vivir y a orientar. Yo estoy seguro que el presidente electo y su partido, sobre todo con la participación del pueblo mexicano, y sobre todo si tienen sensatez, paciencia y buen entendimiento entre el presidente y su partido, van a cumplir con ese cometido. El pueblo mexicano les agradecerá que le presten atención a esa doble voz. Y América Latina, que necesita un México que ejerza su influencia desde una democracia plenamente encontrada, se los agradecerá también. Muchas gracias. Don Ricardo, muchas gracias por traer ante nosotros estas palabras de don Manuel Gómez Morín y de Carlos Castillo Peraza, no como un recuerdo, sino como un compromiso para que en nuestro presente y en nuestro futuro actual político siempre las tengamos con nosotros. Carlos Castillo fue hombre de letras, periodista en su tierra natal al inicio de su carrera, fundador de revistas como Palabra, creador de libros como Diciento, articulista de diarios nacionales y locales, en fin, hombre de letras y de pensamientos grabados en diarios y revistas. Héctor Aguilar Camín supo de las letras de Carlos, compartió temas de debate y supo de divergencias y de convergencias al lado de Carlos. Don Héctor Aguilar Camín entiende la importancia de construir puentes a través de las letras y por eso le pedimos que tienda un puente entre nosotros y Carlos, con su reflexión sobre el hombre, el periodista, el intelectual, el amigo. Escuchemos las palabras de Héctor Aguilar Camín. Muchas gracias por acompañarnos. Muy inspiradas e inspiradoras palabras hemos escuchado hace un momento en este mismo lugar. He pensado todo el día, dudando de si debía decirlo, y lo voy a decir, que hay una reflexión que hacer respecto de lo que ha sucedido en México, el enorme cambio que ha sucedido en México y de dónde viene. Y lo resumiría de un modo provocativo, pero creo que no inexacto, diciendo que Vicente Fox ha ganado
la presidencia y la alternancia en México, pero el PAN, encarnado en panistas como Carlos Castillo Peraza y sus contemporáneos, el PAN, este PAN de Castillo Peraza, es el que ganó la democracia en México antes de que la alternancia fuera un hecho. Yo quisiera hoy volver a hablar de Carlos Castillo Peraza, el amigo que perdí. No tengo todavía distancia para hablar de Carlos Castillo Peraza, el personaje público, el político, el ideólogo, el periodista, el intelectual. De modo que voy a hablarles de el amigo Carlos Castillo Peraza, con estas palabras que ojalá les transmitan lo que para mí fue su cercanía. Hay muertes que se penan como si dijéramos en plural, como si se perdieran muchas vidas en la desaparición de una sola. Y yo he penado así, la sigo penando, la muerte de Carlos Castillo Peraza, como si hubiera perdido de un golpe con su desaparición a varios amigos además de este yucateco entrañable y múltiple, cuyo adiós inesperado se extiende cada día sobre un territorio más amplio de mi memoria. Carlos Castillo era varias personas a la vez, una conjunción extravagante, en muchos sentidos fantástica, de dones, secretos y saberes. Con cada faceta de Carlos Castillo hubiera podido tenerse una conversación de toda la vida, con el periodista o con el político, con el católico profundo o con el filósofo, con el pecador promedio o con el teólogo, con el lector insaciable o con el aficionado enciclopédico del béisbol. Era un amigo de fondo, incondicional cuando había que serlo, inteligente siempre donde cuenta, que es en el corazón, cuidadoso, tremendamente cuidadoso y atento a los detalles. Las virtudes esenciales de su amistad tenían los arreos mundanos de una conversación, de un conversador inspirado, lleno de historias, de humor y de elocuencia. Su memoria era infalible, su sarcasmo era sacrílego y tenía una sintaxis oral de cláusulas que parecían leídas mientras las iba diciendo. Era un periodista nato, prolífico en todos los géneros de las salas de redacción y en muy pocos de sus vicios. Tenía con la profesión periodística un litigio tenaz de maestro indignado con la miopía natural o interesada de tantos practicantes
de la profesión. Odiaba la imprecisión, la ignorancia que se ignora, las preguntas huecas políticamente correctas. Odiaba el radicalismo de sala de prensa, el ataque por encargo vestido de independencia, la corrupción monetaria y la corrupción intelectual, que habitualmente es la corrupción del lugar común. Solía decir, las únicas noticias duras que se publican en la prensa mexicana son los resultados deportivos. De todas las cosas públicas que Castillo emprendió en su vida, solo careció de talento, creo yo, para ser candidato. Fue mal candidato por las buenas razones. No se dio a la concesión primera de un buen candidato, que es decirle a los votantes y los medios lo que quieren oír. Castillo se dedicó a decir lo que pensaba, y lo que pensaba no era halagador para los votantes ni para los medios. Los medios lo hicieron el blanco de su ira y los votantes fueron a buscar en otro candidato lo que querían oír. Por las mismas razones que fue un mal candidato, Carlos fue un gran parlamentario y un extraordinario jefe de su partido, Acción Nacional. Porque en esas funciones de parlamentario y de jefe de partido, su trabajo era defender lo que creía, fuera o no del gusto de la galería, y mejor si era del disgusto, pues la galería de entonces, de aquellos tiempos, era abrumadoramente favorable a los adversarios políticos de Carlos y su partido. Y la lucha por la democracia desde el PAN parecía una brega de eternidad minoritaria, como decía el fundador del partido, Gómez Morín, una brega de eternidad arrinconada, marginal. Reconózcase, otra vez digo, en Vicente Fox, al triunfador de la alternancia en México, pero en Castillo Peraza y en sus congéneres del PAN, reconózcase también a los más viejos y tenaces constructores de la democracia mexicana durante largos años de desierto. Era un hombre público, un hombre político en el doble sentido de que vivía atento a los asuntos de la polis y actuaba para influir en ella, dispuesto no solo a decir, sino a hacer, a tomar los riesgos de la vida práctica y del fragor de las batallas políticas. La dolencia mayor que aquejaba, hasta donde yo sé, su medio siglo de vida, no fue el mal cardíaco invisible que se lo llevó en un espasmo nocturno, sino una lesión de la columna a resultas de una paliza que recibió de golpeadores priistas en una contienda electoral, cuando la democracia mexicana era un asunto que había que defender a puñetazos con la certidumbre casi absoluta de que se sería derrotado. Castillo era también, digo yo, un teólogo descalzo, al que no le faltaban los refinamientos de la más impenetrable teología. Su Dios era un asunto personal e irreductible. Lo trataba dentro de sí con fervor de pueblo llano y con altas reverencias metafísicas. En materia de religión tenía fe de carbonero y vestiduras de teólogo.
Los pies descalzos bajo aquella indumentaria eran el verdadero mensaje de la sencillez desnuda e irrevocable de su fe. De sus labios escuché la más profunda y divertida solución para la guerra a muerte que la Iglesia Católica sostiene entre los pecados capitales y las virtudes cardinales. Según el guión de esa guerra, cada virtud teologal debe derrotar al pecado, cada virtud cardinal debe derrotar al pecado capital de su incumbencia. La castidad debe vencer a la lujuria, la paciencia debe vencer a la ira, la diligencia debe vencer a la pereza, la largueza a la avaricia, la templanza a la gula, la humildad a la soberbia, la caridad a la envidia. Castillo, siendo yucateco, sugería una ética menos guerrera y más practicable. Decía, siendo las virtudes cardinales tan difíciles de alcanzar, ¿acaso baste para ser un católico digno a los ojos de Dios tener en buen equilibrio los propios pecados capitales? De modo que la pereza disminuya la lujuria y la lujuria a la pereza. De modo que la avaricia temple al goloso y la gula haga gastar un poco al avaro. Eminente polígrafo, solía decirle yo a Carlos Castillo cuando le contestaba el teléfono o lo encontraba en un restaurante o le daba la bienvenida en mi casa. Lo decía con la misma grandielocuencia irónica con que algún viejo dramaturgo yucateco se dirigía a sus colegas, empleando esa misma fórmula, feliz destilación de la elocuencia esdrújula y el humor de triple fondo peculiar de la inteligencia yucateca. Pienso ahora, mientras lo recuerdo, que Castillo acaso fuera, sobre todas las cosas, un escritor, un hombre atado a la máquina de escribir con una pasión adictiva y un ejercicio continuo, un molino incesante que echaba escritos al mundo como lo echan los periodistas para que los devoren los días. Los de Castillo fueron papeles de todas las clases que miran a todos los rumbos. Salvo excepciones, no les dio él la forma de libro. Entre las penas que me va dejando su partida, tengo dos consuelos. El primero es que la muerte le dio el trato de los héroes, una muerte prematura y súbita. El segundo es que el escritor ha quedado ahí, disperso en su montaña de papeles, para que quienes nos negamos a su partida podamos ordenarlo, revivirlo y encontrarlo de nuevo. Muchas gracias.